No funciona la bomba de gasolina en Seat Ibiza. Y lo peor es que esa frase casi siempre aparece cuando el coche te deja tirado. Giras la llave, el motor de arranque gira con ganas, pero el motor no engancha, o arranca y se para a los 2 segundos. O va circulando y de repente pierde fuerza como si alguien hubiera cerrado un grifo. En ese momento es muy fácil caer en la trampa. Seguro que se ha muerto la bomba. Y entonces empiezan los gastos, las piezas cambiadas por intuición, y a veces el mismo fallo vuelve con una bomba nueva. La realidad es más incómoda. Muchas veces la bomba está bien, pero no le llega corriente, no le llega masa, no le llega orden, o le llega todo. Pero no puede mover combustible porque algo la está ahogando. Y la diferencia entre bomba muerta y bomba sin alimentación se puede demostrar en pocos minutos si sigues un orden. No hace falta desmontar medio coche para empezar a separar causas. Primero pongamos una imagen clara en la cabeza. En la mayoría de Ibiza, al dar contacto suele haber un cebado. La bomba se activa un instante para presurizar el circuito. A veces se oye como un zumbido corto desde la parte trasera. Ese sonido ayuda, pero no es una prueba definitiva. Hay bombas silenciosas, hay coches con buen aislamiento, y hay situaciones en las que el cebado dura tan poco que si estás con la puerta cerrada y la radio puesta no oyes nada. Y al revés. Puedes oír la bomba y aún así no tener presión suficiente para arrancar. Así que el primer paso no es comprar bomba. El primer paso es observar el síntoma con calma. Si el coche no arranca, ¿el motor de arranque gira normal o va lento? Si gira lento, ya estás en territorio de batería, bornes, masas generales. Y eso puede engañarte porque una bomba con poca tensión también se vuelve perezosa. Si gira normal, seguimos. ¿Se enciende el cuadro normal? ¿Hay testigos raros? ¿El coche arranca y se para como si lo cortaran? Ese corte rápido a veces se parece mucho a un inmovilizador actuando o a una EQ que no ve revoluciones y decide no mantener la bomba activa. Ahora, herramientas mínimas. Un multímetro ayuda, pero una lámpara de pruebas de 12 ohm a veces es incluso mejor para detectar si hay corriente de verdad bajo carga. Un lector OBD es opcional. No te va a decir la bomba está rota, pero puede darte pistas si hay fallos de presión, de alimentación o de señal de giro. Y, por seguridad, sentido común. Nada de chispas cerca del depósito. Nada de probar con cables pelados como si fuera un experimento. Si vas a tocar conectores cerca del aforador o del depósito, ventilación y cuidado, vamos con el punto que separa a quien acierta de quien adivina. Comprobar si la bomba recibe lo que necesita. Y aquí entra el orden, porque si empiezas por el final te pierdes. No funciona la bomba de gasolina en Seat Ibiza, perfecto. Antes de culpar a la bomba, piensa en 3 preguntas. ¿Hay cebado? ¿Llega tensión al conector de la bomba? ¿Hay presión o al menos indicios de que el combustible está llegando? Empieza por lo más simple, fusibles. Suena básico, pero es el típico, lo miré por encima, y luego resulta que estaba fisurado o sulfatado. No basta con verlo. Si puedes, comprueba continuidad o cambia por uno del mismo amperaje que sepas que está bien. Y no te quedes con si está bien el fusible, ya está. Un fusible puede estar bien y aún así tener un contacto malo en la caja, especialmente si ha habido humedad o manipulación. Después, el relé. Mucha gente lo cambia a ciegas porque es barato, y a veces acierta por casualidad, pero el relé puede fallar de formas traicioneras. Puede pegarse, puede hacer contacto intermitente, puede funcionar en frío y fallar en caliente. ¿Qué notas cuando el relé está mal? Arranques aleatorios. El coche que un día va perfecto y al siguiente no, o que al golpear suavemente la caja de relés revive. Eso no es magia, es un contacto que está al límite. Aún así, el relé no es el final del camino. Lo que quieres saber es si, cuando das contacto y cuando das arranque, aparece tensión en el conector de la bomba. Y aquí hay un detalle que confunde. El cebado dura poco. Si pones el multímetro y te pones a mirar, puede que te lo pierdas. Por eso ayuda a tener a alguien que dé contacto mientras tú mides, o usar una lámpara de pruebas que te parpadee ese instante. Si mides y no llega tensión en ningún momento, ya tienes una dirección clara. El problema está antes de la bomba. Puede ser fusible, relé, cableado, una masa común, o incluso que la centralita no esté mandando activar la bomba por algún motivo. Si mides y sí llega tensión durante el cebado y durante el arranque, pero la bomba no hace nada, entonces la sospecha sobre la bomba sube mucho. Pero todavía no cantes victoria, porque hay otra trampa. Puede llegar 12 U en vacío y no ser capaz de alimentar la bomba bajo carga, por una caída de tensión en un cable, un conector quemado o una masa floja. La caída de tensión es el asesino silencioso.
El multímetro te marca 12 V y tú piensas, hay corriente. Pero en cuanto la bomba intenta consumir, esa tensión se desploma porque hay resistencia en algún punto. ¿Dónde suele estar esa resistencia? En conectores sulfatados, en empalmes viejos, en el propio conector de la tapa del aforador, o en una masa que parece apretada pero está oxidada, y cuando hay resistencia, además de fallar, se calienta. A veces el síntoma real es un conector que se pone caliente, huele raro o se ve tostado. ¿Cómo lo compruebas sin complicarte? ¿Midiendo con la bomba intentando funcionar? Si puedes, mide tensión en el conector mientras alguien da arranque. Si ves que cae mucho, mala señal. Y luego haz una prueba que muchos no hacen. Mide la caída de tensión en el positivo y en la masa por separado. Es decir, no solo cuánto hay entre positivo y negativo, sino cuánto se pierde desde batería hasta positivo de bomba, y cuánto se pierde desde negativo de bomba hasta masa de batería. Si la pérdida grande está en la masa, puedes cambiar bombas toda la vida que el fallo volverá. Otra pista, el fallo intermitente. Si un día no arranca y al rato sí, o si falla al pasar un bache, piensa en cableado y conectores. En muchos coches, el mazo que llega al aforador trabaja con vibraciones, humedad y cambios de temperatura. Un pin flojo puede darte el espectáculo perfecto. Hoy funciona, mañana no. Y cuando lo llevas al taller, arranca a la primera y te miran como si te lo hubieras inventado. Ahora, el tema del mando. En algunos sistemas, la bomba hace cebado al dar contacto, pero luego solo se mantiene activa si la EQ detecta que el motor está girando, es decir, que hay señal de revoluciones. Si el sensor de cigüeñal falla o hay un problema de señal, la EQ puede cortar la bomba por seguridad. El resultado desde fuera es idéntico a una bomba muerta. No arranca. Por eso es tan importante observar si hay cebado inicial. Si hay cebado, el circuito de alimentación básica y relé probablemente están vivos. Si luego al dar arranque no se mantiene, ya puedes sospechar de señal de giro, inmovilizador o control, no solo de la bomba. Y hablando de inmovilizador, cuando el inmovilizador actúa, a veces el motor arranca un instante y se para, o directamente no arranca. No voy a decirte ¿es esto seguro?, porque depende del modelo y del sistema, pero sí te digo algo práctico. Si tienes una llave de repuesto, aprobarla es una de las comprobaciones más rápidas y baratas que existen, y si tienes OBD, mirar si hay códigos relacionados con inmovilizador o con señal de RPM puede ahorrarte horas. Vale, supongamos que has medido y sí llega tensión, y la masa parece buena, y aún así el coche no arranca o va mal. Entonces pasamos al lado hidráulico, al combustible como tal, porque una bomba puede girar y sonar, pero no entregar caudal o no generar presión suficiente. Y eso puede ser por desgaste interno, por un colador obstruido, por un filtro de combustible saturado, si tu versión lo lleva externo, como por un regulador que no está haciendo su trabajo. Aquí hay un matiz importante. Suena no significa bombea. Una bomba fatigada puede sonar normal, y sin embargo, en caliente perder rendimiento, o puede funcionar bien con el depósito lleno y fallar con el depósito bajo porque el conjunto del aforador tiene un problema de aspiración, o porque el colador está sucio y con menos gasolina se queda sin columna para alimentar. Si tu fallo aparece más con poca gasolina, no lo ignores. Es una pista. ¿Cómo se comprueba presión sin convertir esto en una operación quirúrgica? Lo ideal es un manómetro en la línea de combustible, pero no siempre es fácil ni seguro si no sabes dónde conectar. Si no tienes manómetro, al menos puedes buscar indicios. Si al dar contacto no hay ningún intento de arrancar, si las bujías salen secas después de insistir, si no hay olor a gasolina en absoluto, si el motor parece que ni siquiera quiere encender. Ojo, esto no es una prueba definitiva, pero suma. Si puedes medir presión de forma segura, ahí se aclara mucho. Presión baja puede ser bomba cansada, filtro tapado, colador sucio, regulador defectuoso o incluso una fuga interna. Y presión que sube y cae rápido puede indicar que no se mantiene por una válvula de retención en la bomba o por un regulador. Eso se traduce en arranques largos, sobre todo después de estar parado un rato. Y luego está el caso que desespera. El coche arranca, pero da tirones, se queda sin potencia al acelerar o se para en rotondas. Mucha gente cambia bobinas, bujías, sensores, y a veces el problema era suministro de combustible al límite. Una bomba que está muriendo puede darte un ralentí aceptable, pero cuando pides caudal, se viene abajo. Y si además hay un conector con resistencia, el problema se amplifica justo cuando más consumo hay. Ahora, un punto delicado. El acceso a la bomba. En muchos Ibiza, la bomba va integrada en el conjunto del aforador dentro del depósito. Eso significa que cambiar la bomba no siempre es solo cambiar un motorcito. A veces se cambia el módulo completo.
Y aquí es donde se cometen errores caros. Se monta una pieza de calidad dudosa, se fuerza un conector, se pellizca una junta, queda una fuga de vapores o de combustible, o se deja un cable tirante que al mes vuelve a fallar. Por eso, antes de llegar a ese punto, conviene estar bastante seguro de que la bomba no responde, aún teniendo buena alimentación y buena masa. Entonces, ¿cuándo tiene sentido decir sí es la bomba? Cuando has comprobado que durante el cebado y durante el arranque llega tensión adecuada al conector, que la masa no tiene una caída de tensión sospechosa, que el cableado y conectores no están quemados o flojos, y aún así la bomba no gira o gira, pero no hay presión caudal. En ese escenario, cambiar la bomba o el módulo del aforador es una decisión razonable. ¿Y cuándo no tiene sentido? Cuando no llega tensión. Ahí cambiar la bomba es como cambiar una bombilla con el interruptor roto. Puede que la bombilla estuviera vieja, sí, pero no era el motivo de que no hubiera luz. Y lo peor, si el problema es un relé intermitente o una masa mala, puedes poner una bomba nueva y el coche seguirá fallando. Solo que ahora con una bomba nueva que también sufre por trabajar con mala alimentación, hay otro error típico, confiar solo en no se oye la bomba. Hay coches en los que el zumbido es casi imperceptible, y hay situaciones en las que el ruido cambia según el nivel de gasolina, la temperatura o incluso el tipo de bomba instalada. Si basas todo en el oído, te puedes equivocar. El oído sirve para una primera pista, pero la prueba manda. Tensión, masa y, si se puede, presión. Imagina este árbol mental sin complicarlo demasiado. Si no hay cebado y no hay tensión, te vas a fusibles, relé, alimentación, masas, mando. Si hay cebado pero luego no arranca, sospecha de que la EQ corta por falta de señal de giro o por inmovilizador, o de que hay presión insuficiente bajo arranque. Si hay tensión estable y la bomba no hace nada, la bomba está muy señalada. Si la bomba suena y hay tensión, pero el coche falla en carga, piensa en presión baja, filtro, colador, regulador o bomba fatigada. Y ahora, el detalle que te puede ahorrar un disgusto. Prueba bajo las mismas condiciones en las que falla. Hay fallos que solo aparecen en caliente, otros solo con el depósito bajo, otros solo cuando el coche vibra. Si haces la comprobación en el garaje, en frío, con el depósito lleno, puede que todo parezca bien. Por eso, si el fallo es intermitente, intenta medir cuando está fallando, aunque sea solo ver si llega tensión en ese momento. Esa foto del fallo real vale oro. Si decides reparar o cambiar algo, hay un orden inteligente. Si encuentras un conector tostado o sulfatado, no lo ignores aunque parezca que hace contacto. Límpialo, repara el pin, asegura el cierre. Si sospechas del relé, puedes probar con uno equivalente que sepas que funciona, pero sin convertirlo en una ruleta. Si el problema es masa, arreglar masa es barato y definitivo. Y si al final cambias la bomba o el módulo, asegúrate de que el problema original no era una caída de tensión, porque una bomba nueva, alimentada mal, también muere antes. Y después de cualquier reparación, la confirmación no es solo arrancó una vez. La confirmación es que arranca en frío y en caliente, que no hay tirones en carretera, que no se para al ralentí y que no hay olor a gasolina ni fugas. Si tienes OBD, borrar códigos y ver si vuelven también ayuda, pero no te obsesiones con que no haya ningún código. A veces un fallo de alimentación no deja huella clara. Al final el objetivo es salir del modo pánico y entrar en modo diagnóstico. Porque no funciona la bomba de gasolina en SEAT Ibiza puede significar tres cosas distintas. Que la bomba está muerta, que la bomba está viva pero no recibe lo que necesita, o que la bomba hace su parte, pero el sistema no está manteniendo presión, o no está mandando correctamente. Si sigues el orden de comprobar cebado, tensión, masa y luego presión o indicios de caudal, reduces muchísimo la posibilidad de cambiar piezas por fe. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta. Cuando un coche no arranca, la bomba es sospechosa, sí, pero no es culpable hasta que lo demuestras. La diferencia entre gastar poco y gastar dos veces suele estar en una medición sencilla hecha en el momento correcto. Si haces esas comprobaciones básicas, incluso si luego decides llevarlo a un taller, llegas con información concreta y evitas el vamos probando. Y ahí es cuando el problema deja de ser un misterio y se convierte en una decisión.